Vamos a leer en Efesios capítulo 2. Quiero decirle que esto será una muy corta reflexión. Amén. Porque vamos a cerrar el programa con el himno La Sinfónica de Dios. Amén. Así que estemos listos porque... ¿Qué quiere decir eso? Es que la creación toda lo adora a Él. Amén, amén. El mar cuando hace las olas adorándolo a Él, los árboles cuando se mueven, la brisa cuando pega, el sol cuando sale, todo. Entonces, pero lo más glorioso es que usted y yo somos los únicos que tenemos el raciocinio para entender qué estamos haciendo. Efesios capítulo 2. Leemos acá en este hermoso capítulo y comenzamos cuando dice, del primer versículo en adelante: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sigan ustedes. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, acordaos de que de otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Amén, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Gracias al Señor, ¿verdad?, por este maravilloso día que nos ha dado y por todo lo que ha permitido que podamos hacer para Él. Yo creo que si pensamos, Señor, esto sería el máximo de la adoración, decimos, nos quedamos lejos todavía, porque Él se merece mucho más. Dice que es digno de suprema alabanza. Amén. Quiero solamente dar esta reflexión para que podamos salir de aquí con una luz más amplia todavía. Aquí el apóstol lo primero que nos recuerda es la vida de perdición en el pecado. Eso es lo primero que nos recuerda. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Oiga, hermano, muertos. ¿Y qué más dice? En delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo nada menos que la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera
en los hijos de desobediencia. Todo eso que uno ve, esa maldad tan terrible, no va sola. Hay una influencia de los demonios también. Cosas que uno oye horrible que pasan en la raza humana. Y dice que también nosotros anduvimos en otro tiempo en la misma forma. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos está relatando toda esa vida antigua, esa vida pasada, digamos mejor, para que uno pueda entonces gozarse de la vida nueva. Porque si uno no considera lo terrible que es la vida en el pecado, la vida en la perdición, entonces uno no ve tan grande la salvación. Uno la ve grande cuando uno compara. Amén. Y cuando acá dice perdición, pero luego dice por gracia sois salvos. Es una diferencia muy grande. Bendito el nombre del Señor. Y entonces más adelante comienza a describir y a recordarnos el problema de cuando éramos gentiles en relación con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, único pueblo que se llamó el pueblo de Dios. Hoy en día hay otro pueblo, amén, que es el pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo muestra los tres grupos que hay. Dice, no seáis tropiezo ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que la Biblia, eso es lo que reconoce. Tres grupos de personas en este mundo. Primero los judíos, porque es el pueblo que Dios escogió para revelársele a ellos. Y luego todos los demás pueblos. Recuerden que cuando el Señor le prometió la tierra a Abraham, la tierra de Canaán, pero esa tierra estaba ya llena de otras naciones. La palabra gentil viene de la palabra gente, la gente. Es decir, es una palabra indefinida, la gente. Entonces viene la palabra gentiles. Porque Israel no entraba en esa lista, porque Israel era el pueblo escogido de Dios a través de Abraham. Era el pueblo de Dios. Los demás, gentiles. Y entre esos gentiles estábamos nosotros, amén, porque no somos israelitas. Por eso dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque solo había un pueblo que tenía la esperanza en Dios. Amén. Pero mire cómo son las paradojas de la vida. Ese pueblo escogido por Dios y llamado, titulado así, el pueblo de Dios. Ese pueblo, cuando se manifiesta ese plan de Dios, que desde el principio fue así establecido, de que para que poder salvar la humanidad, tenía que ser a través de la muerte, derramamiento de sangre. Por eso venía mostrando, desde Adán, venía mostrando que para acercarse a Él es con derramamiento de sangre, no de uno, no. Que la sangre del pecador tampoco le va a servir para salvarse, sino que lo reemplazó el Señor por unos animalitos llamados corderos o ovejas. ¿Qué pecado había hecho una ovejita de esa indefensa para que la degollaran y derramaran su sangre para que el hombre que había pecado fuera perdonado? Todo esto era figura de lo verdadero, era sombra de lo que había de venir, hasta el día en que Juan el Bautista vio a Jesús a la orilla del río Jordán y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ellos les fue claro eso, porque ellos sabían que venían sacrificando corderos, sacrificando varias clases de animales inocentes para que ellos pudieran ser perdonados por un tiempo que no era definitivamente. Había que volver a hacer el sacrificio cada año. Entonces había esa diferencia. Los demás pueblos, pueblos gentiles, pueblos paganos, sin ley, sin Dios, sin esperanza.
Israel, el pueblo del Dios vivo, el pueblo protegido por Dios, el pueblo a quien Dios se le manifiesta, a quien le manda profetas. Pero sucede que antes que ese pueblo existiera, amén, Dios había dicho a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que ya estábamos incluidos en el plan de Dios. Amén, bendito el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice a partir del versículo 14, dice: porque Él es nuestra paz, Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Amén. Derribando la pared intermedia de separación. Eso es ahora después que Cristo muere en la cruz. Entonces Él hace de los dos pueblos, hace uno. Pero ahora les explico cómo es un solo pueblo. Amén. Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades. Porque decían los israelitas: los gentiles son abominables. ¿Qué quiere decir la palabra abominable? Quiere decir que causa náuseas, algo. Exacto. Cuando a la mujer sirofenicia se le presenta al Señor Jesús diciendo que le sanara a su hija, que estaba atormentada por un demonio. Bueno, el Señor, cuando uno lee eso, se queda como admirado que le hubiera respondido a esa mujer así. Pero Él estaba en el tiempo. Eso hay que contextualizar. Estaba en ese tiempo. Amén. Vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel a presentárseles como el Mesías, como su rey. Ese era el mensaje de Él para ellos. Pero en su muerte estaba incluida toda la raza humana. Todos los gentiles estamos incluidos. Por eso es que la mujer entra a recibir el milagro del Señor, porque creyó. Primero le dijo: no es bueno tomar el pan de los hijos, que eran los israelitas, y echarlo a los perrillos, que eran los gentiles. Oigan. Amén. Pero la mujer dijo: Señor, yo sé que así es. Amén. Pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Mujer, grande es tu fe, porque esta salvación es por fe. Amén, gloria al Señor, por gracia mediante esta fe. Que hoy en día el pueblo de Dios en la tierra es la iglesia de Jesucristo. Amén. Israel sigue siendo un pueblo bajo promesas terrenales. Ellos siguen creyendo en su promesa de su tierra. Ellos no creen en el Mesías, en el Salvador. Pero como Dios es fiel a lo que promete, Dios les va a cumplir la palabra que le dijo a Abraham. Pero de todo ese pueblo de Israel, ellos individualmente, individuos, no como pueblo, ellos han acción de gracias a nuestro Salvador y a nuestro Dios. Bendito el Señor, aboliendo en su carne las enemistades. Y oiga lo otro que quedó abolido: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, por eso a mí no me gusta tanto la palabra el Calvario, porque aquí los apóstoles dicen la cruz, es la muerte en la cruz. No importa si fue en otro monte, amén. No importa que haya sido en el monte llamado la Calavera, en el monte llamado Gólgota, o como les dicen ya desde el catolicismo, le dicen el Calvario. Pero miren lo que dice el apóstol acá. Él dice: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz,
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Por eso, israelitas y gentiles hoy, hermano, Dios le bendiga, hermano, nos abrazamos todos, porque es todo el que entra aquí, si es un musulmán, igual, cuando entra a la iglesia, listo, la iglesia del Señor, pueblo de Dios. Porque de todas las creencias, pueblos, tribus, lenguas, Él está levantando pueblo para su nombre. Por eso es que la orden es ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso no está hablando de naciones convertidas, no. Él no habla de naciones, habla de personas. Predíquenle en todo el mundo, pero a cada criatura. Y la criatura que crea será salvo. Y de allí se forma la grande y maravillosa iglesia de Jesucristo. Pueblo que la Biblia dice que somos celestiales. ¿Oyó esa palabra? Somos celestiales. Porque en la naturaleza humana somos terrenales. Y estamos todavía con los pies en la tierra, en esta humanidad, en este mundo todavía. Pero dice que en este mundo somos extranjeros. ¿Y qué más? Y peregrinos, ¿qué quiere decir? Vamos de paso por aquí, porque esto no es nuestro país, amén. Esto no es nuestra nación, esto no es nuestro lugar. Tenemos una patria celestial que nos espera. Amén, amén. Por eso que el que cree tiene que saber en qué es lo que cree. Porque si esto no lo entiende, entonces él no va a estar gozoso. Uno se goza por todas estas cosas. Amén, bendito el Señor. Y dice, después que dice que reconciliar a ambos pueblos mediante la cruz, dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, los gentiles, y a los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban cerca? Los israelitas. Amén. Pero los que estaban lejos, los gentiles. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Bendito el Señor. Por un mismo espíritu al Padre. Y luego termina diciendo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, amén, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Invito a cualquier persona que todavía no se haya decidido, decídete a entrar a este pueblo maravilloso. Amén, amén. Como estas son cosas espirituales, no se ven. Ahora que salgamos de aquí hacia las calles, se ve un montón de gente caminando por las calles igual que los demás. Porque eso es lo externo. Pero comenzando por el nuevo nacimiento, cada uno que está aquí, que ha creído en Jesucristo y se ha bautizado en su nombre, es nueva criatura en Cristo Jesús. Se ha convertido en un hijo de Dios. Y esto no lo decimos como con un orgullo o por un capricho, sino que es una realidad de la Biblia. Amén. Le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, principal entre los judíos, fama de ser un hombre santo, un hombre muy cerca de Dios, pero según
lo que ellos practicaban no estaban tan cerca de Dios, estaban era alejándose. El Señor Jesús les dijo cuando vino, hipócritas, porque se mostraban santos ante la gente, pero eran otra cosa en su vida personal. Por eso cuando Nicodemo comienza a alabarlo a él, a reconocerlo, pero sin moverse de su posición, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo puede hacerse esto? Claro, un hombre sabio, ¿qué estás diciendo ahí? ¿Cómo se puede hacer esto después que ya el hombre ya sea un hombre y podrá entrar otra vez en el vientre de su madre para volver a nacer? Esto es una locura que estás diciendo aquí. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y sigue diciéndole, lo que es nacido de la carne, carne es. Tú dices que si pudiera volver a entrar en el vientre de su madre y volver a nacer, si eso fuera posible, nacería otra vez y sería el mismo hombre carnal, pecaminoso. Pero no te estoy hablando del nacimiento natural, te estoy hablando del nuevo nacimiento que viene por el Espíritu y la palabra de Dios. Amén. No olvide esto, hermano y hermana, nunca. Yo siempre cuando llego a estas cosas así, yo digo una palabra que ustedes ya se la saben ya. Hermano pentecostal, lea la Biblia. Léala. Porque tendrá que meditarla. Pero esto que dice aquí, ¿qué es? Porque si uno no tiene la mente y el corazón lleno de la palabra, se va a embelezar por cualquier otra parte por allí que no tiene valor. Y para terminar le digo esto, está muy cerca el arrebatamiento de este pueblo de la tierra. Amén. El reloj profético de Dios está marcando a cada momento señales cumplidas por todas partes, ustedes lo saben. Gloria al nombre del Señor, todo lo que se está mostrando. Amén, así que no durmamos, amén. Vamos a despertar. Desprendámonos de las obras de la carne, amén. Dejemos nuestros conceptos personales. Gloria al Señor, nuestras malas maneras de vivir, nuestras costumbres que tenemos, hasta desprendernos de nuestra manera de ser, así como nacimos, decirle, Señor, así yo nací y así es mi personalidad, pero esto no te agrada, yo quiero cambiar para agradarte a ti. Porque es necesario. Primero que el que haga esto va a decir, en verdad yo no había sentido nunca lo que es agradar a Dios y sentir su presencia. Un cambio total. Somos pueblo celestial porque nacimos de nuevo. Amén. Por el Espíritu, y cuando dice el agua es símbolo de la palabra. La palabra nos engendra, amén, por el Espíritu y nacemos. Por eso cuando dice en San Juan capítulo 1, él dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, es decir, no humano, sino de Dios. Amén, son engendrados por Dios y Dios sigue engendrando por su palabra. Amén, gracias al Señor. Vamos a que se vayan preparando los hermanos para cerrar este programa con el himno que les dije. Hay una persona esta mañana que diga, yo me voy a entregar a Cristo hoy. Es el momento preciso. No dude de dar ese paso, porque es el paso más importante que da un ser humano a los brazos del Salvador, figúrese, a los brazos del Salvador. Si algún hermano, una hermana
siente que sus pasos se están deslizando, que se está descarriando, si hoy te vuelves a Jesucristo, lo encuentras con sus brazos abiertos y se va a gozar cuando vuelvas a Él. Amén, porque no espera Él a nadie para condenarle, espera para perdonarlo, espera para fortalecerlo, espera para restaurarlo, gloria al Señor, y con la victoria para su vida. Bendito el nombre de Jesús. ¿Están listos? Gloria al Señor. Demos gracias a Dios. Ahí sentaditos. ¿Quiere darle gracias a Dios por esta reflexión? Sí. Padre Santo, te alabamos. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por esta gran salvación. Oh Dios de la gloria, es grande lo que has hecho con nosotros. Iluminarnos, mostrarnos esta luz celestial. Yo sé que tú la sigues revelando, Señor, a mucha gente. Que vea también esta maravillosa luz. Este plan glorioso de salvación pueda resplandecer en su vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Infinitas gracias. Gracias, Padre Celestial, en tu nombre glorioso. Amén. Allí sentaditos, vamos a acompañar en espíritu esta alabanza maravillosa. El autor y director del universo está ante la orquesta de Dios. Finos instrumentos preparados y todo el cielo aplaude con fervor. Comienza el batir de las estaciones. Al alba trompetas mil, toca el sol. Los vientos cantan en sublime crescendo por batuta de nuestro gran Dios. Calla el cielo por anticipado. El gran yo soy miró al hombre mortal. Masivo coro que sin mancha vestido cantan solo a él su adoración. La gloria de Dios resuena a toda orquesta. El gran yo soy miró al hombre mortal. Digno, digno, digno el inmolado de Dios. La sinfonía que da gloria al gran Dios eternal, y que cada creación la voz alce al formar la sinfónica de Dios. La sinfonía que da gloria al gran Dios eternal, y que cada creación la voz alce al formar la sinfónica de Dios. Comienza el batir de las estaciones. Al alba trompetas mil, toca el sol. Los vientos cantan en sublime crescendo por
batuta de nuestro gran Dios. Calla el cielo por anticipado. El gran yo soy miró al hombre mortal. Masivo coro que sin mancha vestido cantan solo a él su adoración. La gloria de Dios resuena a toda orquesta y toda la creación cual trueno se oyó. Digno, digno, digno el inmolado de Dios. Los sinfonía que da gloria al gran Dios eternal, y que cada creación la voz alce al formar la sinfónica de Dios. La sinfonía que da gloria al gran Dios eternal, y que cada creación la voz alce al formar la sinfónica de Dios. Digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Al inmortal, al invencible, al Dios todopoderoso, al Sol de justicia, sea la gloria por los siglos de los siglos. Oh, digno, digno, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, el Cordero. La sinfonía que dirige el gran Dios eternal, y que cada creación la voz alce al formar la sinfónica de Dios, y que cada creación la voz alce al formar la sinfónica de Dios. Aleluya. Más hermosos que hay, hermano, la sinfónica de Dios. ¿Se imagina usted cantando allá con el Señor? Eso es algo pero maravilloso. A veces uno no entiende esto, pero la sinfónica de Dios, cuando estemos allá cantándole por todos los siglos, amén, orando con Él. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Aleluya. Amén. La sinfónica de Dios, aleluya. Bueno, para anunciarle que somos despedidos en el nombre de Jesús, y allá arriba en el tercer piso hay almuerzos para la venta. No se vaya a los otros restaurantes, venga acá a la iglesia y cooperemos, amén. Los que comen por fuera, acuérdense que aquí hay un excelente almuerzo allá arriba. Dios nos bendiga a todos.